A ver, en México se está cocinando un cambio que podría afectar el precio de muchísimas cosas. La ropa, los muebles, hasta las partes de un coche. Estamos hablando de la reforma de aranceles más grande de la última década. Así que vamos a desglosar qué significa todo esto, a quiénes les afecta y por qué es tan, pero tan crucial para la economía del país. Bueno, lo que tenemos sobre la mesa es una reforma que apunta directito a las importaciones de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio. ¿En quiénes pensamos? Pues principalmente en naciones de Asia cuyos productos, la verdad, son parte de nuestro día a día. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, no hablamos de 10 ni de 100 productos. La cifra exacta es 1,463. Así es, son muchísimos tipos de mercancías que de repente van a tener aranceles nuevos o más altos. Es un cambio masivo que, sin duda, va a reconfigurar por completo cómo se importan las cosas. Entonces, ¿qué implica exactamente este gran ajuste? Venga, vamos a desmenuzar los detalles de la propuesta para entender su alcance real. De esos más de 1,400 productos, el plan se divide en dos. Por un lado, tenemos 316 aranceles completamente nuevos, o sea, para mercancías que antes entraban sin pagar este impuesto. Y por otro, y aquí está el grueso, se van a aumentar las tasas para otros 1,147 productos que ya estaban grabados. Como vemos, la gran mayoría son incrementos. Y ojo, no estamos hablando de aumentos pequeños, ¿eh? Las salsas que proponen son bastante significativas. Se mueven en un rango que va desde el 10% hasta un impactante 50%. Esto pues inevitablemente va a crear un efecto dominó en toda la cadena de producción y venta. Ahora, ¿cómo van los tiempos? Bueno, el dictamen ya se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados en diciembre de 2025. Si el Pleno lo ratifica, la fecha que se propone para que todo esto arranque es el primer día de 2026, o sea, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Sobre quién va a recaer el peso de esta medida? Vamos a analizar los sectores y países que están, pues, directamente en la mira de esta reforma. Si analizamos la distribución, vemos que los sectores más impactados son, la verdad, estratégicos. El textil y el del vestido se llevan la mayor parte, sumando casi 700 fracciones arancelarias, y le siguen de cerca el acero, las autopartes y los plásticos, industrias que son fundamentales para la economía mexicana. Y si lo vemos por geografía, el enfoque es clarísimo. La medida afecta principalmente a las importaciones de gigantes asiáticos como China, Vietnam y Taiwán, pero también le toca a otras economías importantes como Brasil y Sudáfrica. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que no tienen un tratado comercial con México. Bien, ahora pasemos a ver la lógica detrás de una decisión tan fuerte. ¿Cuál es la estrategia que impulsa al gobierno a implementar un cambio de este tamaño? La justificación oficial se basa en 3 pilares. El primero, fortalecer a la industria nacional, a los productores mexicanos. El segundo, reducir la dependencia que se tiene de las importaciones que vienen de Asia. Y hay un tercer pilar que es clave en este ajedrez global: responder al contexto geopolítico, donde, por ejemplo, Estados Unidos presiona para limitar la influencia comercial de China en toda Norteamérica. Pero bueno, como toda gran medida económica, esto tiene un doble filo. Hay beneficios potenciales muy claros, por supuesto, pero también hay riesgos bastante grandes que no podemos ignorar. Y aquí está, digamos, el meollo del asunto. Por un lado, el beneficio que se busca es clarísimo: proteger y fortalecer a los productores de aquí. Pero, por el otro, el riesgo que es casi inevitable es que estos aranceles se traduzcan en precios más altos para toda la gente y las empresas en el país. Y miren este dato tan revelador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Ellos calculan que la recaudación por aranceles podría crecer más de un 60% para el 2026. ¿Qué significa esto? Pues un salto de 151,000 a 254,000 millones de pesos que irían directito a las arcas del gobierno. Para ponerlo en perspectiva, el arancel promedio para estos países sin tratado comercial pasaría de un 10% a un 35%. Es un salto brutal que cambia por completo las reglas del juego para importar desde estas naciones. Pero el punto crucial, y aquí está la principal advertencia del CIEP, es este: alguien tiene que pagar ese costo extra. Y casi siempre, ese alguien es quien compra el producto final. Esto podría hacer que bienes esenciales se encarezcan, que se afecten las cadenas de suministro e incluso podría desincentivar que llegue inversión extranjera. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta final es, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el gran reto que esta política comercial le plantea a México para el futuro? Y todo se reduce a esta pregunta fundamental. ¿Logrará esta medida encontrar un equilibrio que impulsa a la industria sin dañar el bolsillo de la gente?
o terminará siendo un freno para el dinamismo de la economía. Y cerramos justo con esta reflexión, que lo resume perfectamente. El gran reto será navegar esta línea tan delgada. Proteger la industria local es un objetivo súper válido, pero el arte va a estar en hacerlo sin sacrificar el crecimiento y la competitividad. La pregunta que queda en el aire es, ¿será México capaz de encontrar ese delicado equilibrio? Sin duda, es una transformación a la que habrá que seguirle la pista muy, muy de cerca.